Hola a todos, nuestro equipo está conformado por Carly Ibarra, Surizabay Hernández y yo, Marisol Esteva, y el tema es Dates and Times. Según la definición que maneja la Real Academia, una zona horaria es cada una de las partes en que queda dividida la superficie terrestre, 24 meridianos igualmente espaciados, y en el que suele regir convencionalmente un mismo horario. Todos los usos horarios se definen en tiempo universal coordinado o UTC por sus siglas en inglés, que antiguamente fue llamado la hora en el meridiano de Greenwich o el tiempo Zulu. Este último se designa en usos militares. El tiempo medio de Greenwich o el Greenwich Mean Time es el tiempo solar medido en el Observatorio Real de Greenwich, ubicado en Londres, que por convención está a 0 grados de longitud. Durante muchos años, los relojes más precisos se basaban en el movimiento de la Tierra alrededor de su eje y alrededor del Sol. A partir de ellos, se definía todo lo relacionado con el tiempo, pero poco a poco se fue observando que considerar la Tierra como un reloj era muy inexacto, ya que había fenómenos naturales que ocasionaban cambios. Es así que en 1950 el Laboratorio Nacional de Física estadounidense construyó el primer reloj basado en la propiedad de los átomos, al cual se denominó reloj atómico. Su precisión era tan alta que en 1967 los organismos de normas internacionales cambiaron la definición de segundo basada en el movimiento de la Tierra por una definición basada en el átomo de cesio. Cabe mencionar que el error de los relojes atómicos basados en el cesio es de 1 parte en 10 billones. Como se mencionó anteriormente, la superficie terrestre queda dividida en 24 meridianos igualmente espaciados, pero como consecuencia de las fronteras políticas, estas delimitaciones pueden seguir líneas que adoptan formas muy irregulares. Es más, existen países que poseen su propio uso horario, por lo que no siguen el patrón general que marca el tiempo universal coordinado. Un ejemplo de estos países es Australia, India e Irán, entre otros. Al pasar de un uso horario a otro en dirección este, solo basta con sumar 1 hora, y por el contrario, al pasar de este a oeste hay que restar 1 hora. En el año 1972 se adoptó una medida universal que utiliza la definición atómica de segundo. A este tiempo se le llama UTC, Universal Time Coordinate, que se traduce al español como tiempo universal coordinado. Este es la zona horaria de referencia, respecto a la cual se calculan todas las otras zonas del mundo. También es el sucesor del GMT o tiempo medio de Greenwich. El tiempo universal coordinado toma como referencia para sus mediciones los relojes atómicos. Con ellos es una sincronía entre el tiempo GMT y UTC. El UTC se le añaden o se le quitan segundos cuando resulte necesario. Esto es determinado por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra. La primera vez que se hizo una adaptación como esta fue el 30 de junio de 1972, con lo que ambos tiempos quedaron sincronizados el 1 de julio. Se admite que el UTC y el GMT son correctos si no difieren en más de 0.9 segundos. Si difieren en más, se hará la adaptación antes mencionada. Explicado lo anterior, RStudio nos permite conocer las zonas horarias que se manejan. Posteriormente esto no será de mucha utilidad, únicamente basta con usar el comando also names y en automático se desplegarán las zonas horarias que ya vienen cargadas en R en la parte de la consola, como se puede ver en la imagen. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un cambio de zona horaria a otro. También nos va a servir para darnos cuenta de lo importante que es el comando anterior en caso de querer consultar alguna zona horaria en específico. También no es importante que en este momento comprendan toda la línea de comando, ya que posteriormente mis compañeras y yo profundizaremos más en el tema
pero lo que sí es importante es que chequen la parte en la línea de comando donde viene la T y la Z. Les puedo mencionar un poco que la T y la Z se refiere en general a una base de datos. Es una compilación de información sobre las zonas horarias del mundo. ¿Qué en sí es eso? Nos indica la zona horaria a la que se refiere ese vector en particular, ¿no? Que está asignado a la X. Ese vector está formado por una fecha, por una hora y especificamos la zona horaria. Ahora en este pequeño ejemplo vamos a hacer un cambio de zona horaria que se le aplicará a un vector Y. Se cambiará a América, México City. ¿Cómo podemos corroborar que esto es correcto, que se realizó un cambio en la zona horaria? Pues nos vamos a la parte de consola y justamente en la parte donde salen las horas podemos ver que cuando estaba en América-Mazatlán eran las 18 horas con 47 minutos 22 segundos y ahora que hicimos este cambio de zona horaria podemos ver que el nuevo vector tiene una hora de 19 horas 47 minutos 22 segundos. Esto lo pueden corroborar ustedes también con lo explicado anteriormente, pero bueno, este es un pequeño ejemplo. Más adelante seguiremos profundizando en el tema. Hay 3 clases para construir fechas y horas en R, las cuales son date, POSIX-CT y POSIX-LT. Las fechas se almacenan internamente en días o segundos. Normalmente son de tipo numérico y la clase se usa para saber la forma en la que se almacenan. La clase de date se usa cuando se tiene solo la fecha, almacenando los valores transcurridos desde el 1 de enero de 1970, y para las fechas antes de esa los toma como valores negativos. Sysdate regresa la fecha del ordenador. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaremos de formatos de fecha. Ustedes pueden observar en la pantalla una tabla con 2 columnas. Del lado izquierdo se presenta el símbolo y del lado derecho una breve descripción de lo que hace cada uno de ellos o a lo que se refiere cada uno de ellos. Voy a dividir esta tabla en 3 secciones que va a ser destinado la primera formato de día, la segunda formato de mes y la tercera formato de año. Entre las primeras 2 secciones, entre formato de día y formato de mes, no hay variación en la manera en la que estos se pueden expresar, ya sea que estos se pueden expresar en manera numérica, con el nombre completo, ya sea del mes o día, y con la abreviatura de 3 letras correspondientes del mes o día. Y en la última sección nos encontramos con 2 símbolos que son destinados para dar formato al año, ¿no? Y en los años se pueden representar de 2 maneras, dando el año con 4 dígitos o dando el año solamente con 2. Hay que recordar que R maneja un formato estándar para las fechas, y este formato estándar consiste de año, mes y día, en este orden, dando 4 dígitos con año y 2 dígitos para mes y día respectivamente. Pero ¿qué pasa cuando queremos introducir en R una fecha con un formato distinto al predeterminado? Pues para esto nos va a servir esta tabla que les he dado anteriormente, y creo que más adelante con unos ejemplos puede quedar un poco más claro. Así que pasaremos a los ejemplos para ver la sintaxis de formato de fecha. Bueno, prosiguiendo con los ejemplos de formato de fecha, a continuación les voy a presentar 3 ejemplos muy prácticos, muy rápidos, pero creo que con esto quedará un poco mejor entendido el concepto y la manera en la que vamos a aplicar la simbología de la tabla anterior. Bueno, la sintaxis para este tipo de formato la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a definir una variable, de ahí la vamos a asignar, va a ir seguido de as.date. Esta función va a abrir paréntesis y en nuestro primer argumento va a ser la fecha la que queremos cambiar. Esto encomillado
y después lo vamos a separar con una coma. Y en el segundo argumento vamos a poner format igual y vamos a abrir nuestras comillas nuevamente, y ahí es cuando vamos a utilizar la simbología de la tabla anterior. En nuestro primer ejemplo puse una variable llamada fiesta, la asigné, puse as.date. El conjunto de caracteres que queríamos cambiar era 16 julio 2014. Esto lo puse encomillado, puse coma, de ahí para el segundo argumento puse format. Y acá es donde tenemos que tener un poco de cuidado. Tenemos que cuidar que la simbología coincida con lo que hemos puesto antes en el argumento 1. Entonces corroboramos que la simbología sea la correcta. Primero tenemos el 16 que nos hace referencia a un día, pero es un número, entonces por lo tanto tenemos que poner porcentaje D minúscula. De ahí seguimos con el mes, que está expresado con el nombre completo, y para esto sería un porcentaje B mayúscula, y al final tenemos el año, ¿no? Y el año está expresado en 4 dígitos, que por lo tanto sería porcentaje Y mayúscula. Cerramos nuestro argumento, ponemos la variable de fiesta, damos enter y nos va a aparecer la fecha ya guardada con el formato predeterminado con el que R guarda sus fechas. En el ejemplo de abajo podemos observar otro ejemplo. Esta variable le puse examen, es la variable examen, igual la asignamos as.date, abrimos paréntesis, pero a diferencia del de arriba, esta es una fecha expresada empezando con día, mes y año. Entonces, igual, de la misma manera, hay que tener cuidado con qué ponemos. Entonces, en el segundo argumento, format igual, porcentaje de minúscula, que nos habla de el día expresado en un número. De ahí vamos con el mes está igual expresado numéricamente, entonces es porcentaje M minúscula. Y al final tenemos el año expresado en 4 dígitos, que sería porcentaje Y mayúscula. De ahí cerramos nuestro argumento, ponemos la variable examen y nuevamente nos arroja la fecha como R la guardaría, ¿no? Como se tienen que guardar las fechas en R. Para el tercer ejemplo, acá en los 2 ejemplos anteriores estamos cambiando de un grupo de caracteres que tenemos al formato de fecha que maneja R. Pero también lo podemos hacer como a la inversa. Si se fijan, ocupé la misma variable fiesta, la asigné, pero acá solo vamos a poner format y va a tener 2 argumentos dentro de este paréntesis. Vamos a poner nuevamente fiesta, que como ustedes recuerdan ya está en formato que maneja R. Vamos a poner coma y de ahí vamos a poner a qué tipo de formato lo queremos cambiar. Por lo que vemos acá lo queremos cambiar a un día numéricamente y de ahí porcentaje B, que nos hace referencia al nombre del mes, ¿no? El mes entero, todo el nombre completo sin abreviarlo, y al final tenemos pues el porcentaje Y mayúscula, que igual nos hace referencia a que queremos el año en 4 dígitos. Entonces acá cerramos nuestro argumento, ponemos fiesta y nos va a arrojar una fecha, pero ya no de la manera en la que R la guarda. Nos va a arrojar una cadena de caracteres y pues esta información ya no se va a guardar como fecha, sino como un carácter, que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de querer hacer una manipulación de fechas. Esto te lo va a tomar como carácter y no vas a poder hacer varias operaciones o funciones con esto, ¿no? Si lo quieres dejar de esta manera, nada más es para ver que se podía cambiar igual de la misma manera de formato predeterminado de R al formato que tú quieras darle.
Bueno, en el caso, igual está el caso en el que tengamos un vector con varias fechas. Eso se va a aplicar de la misma manera que la apliqué como en los ejemplos de arriba. Nada más que en el primer argumento iría el nombre del vector y de ahí todas las fechas nos las iría convirtiendo en fechas predeterminadas de R. Conversión de variables tipo carácter en fechas de la clase date. Para crear una fecha en R, el modo más sencillo es utilizar la función asDate. AsDate convierte una fecha de modo carácter a la clase date. Esta clase permite la entrada de muchos formatos, la cual se especifica en la parte de su argumento deFormat. El formato que da por default es los primeros 4 dígitos son el año, seguido por el mes y de ahí el día, separado por guiones o la barra inclinada. Esta conversión opera también sobre vectores siempre que estén codificados del mismo modo. Cuando se pone un asNumeric a una fecha ya de clase date, cuenta el número de segundos transcurridos desde la fecha de origen definida en el argumento. En este caso, el 21 de octubre del 2005 a las 18 horas con 47 minutos y 22 segundos aún está definido como una fecha de clase date, por lo que se le antepone el asDate y se marca que el origen va a ser el 1 de enero de 1990. Esto se guarda en la variable x, y una vez que se le antepone asNumeric a la x, te da que han transcurrido 13.077 segundos. Anteriormente hemos visto, nosotros podemos crear una fecha con la función as.date, pero también hay otra manera de crear fechas, solamente que acá tenemos que instalar un paquete de R llamado Lubridate. Rápidamente, ustedes recordarán que para instalar un paquete en R tienen que ir a la consola de este mismo, en su RStudio, usar la función install.packages y de ahí les va a abrir unos paréntesis en los cuales ustedes, entre comillas, tienen que poner el nombre del paquete, en este caso Lubridate, y de ahí esperar que todo lo demás lo haga R. Para instalar un paquete podrían ver un video para que les quede un poco más claro, pero prácticamente es usar esta función en la consola. Bueno, ahora les voy a hablar de dos funciones que entran dentro de este tema, que son today and now. Bueno, con now, al usar la palabra now, esta función solo nos va a funcionar ya después de instalar el paquete. Esta función nos va a dar la fecha y hora actual de un objeto POSIX. Y la sintaxis que tiene esta función es de now con los dos paréntesis. Al ponerla solamente así, nos va a dar por default lo que tenga en el sistema de la computadora. Pero igual podemos especificar de qué zona horaria queremos que nos las dé. Entonces, para esto, la sintaxis sería now, abrimos paréntesis, vamos a poner tZone igual, encomillamos, y dentro de las comillas vamos a poner la zona horaria de la que requerimos los datos. También tenemos la función today. Esta función nos dará la fecha actual, pero a diferencia del otro nos los va a dar como un objeto date. Y para especificar la zona horaria va a ser la misma sintaxis que now. Today, abrimos paréntesis, tZone igual, encomillamos la zona horaria a la que nos queremos referir, ¿no? Y acá en pantalla podemos observar la diferencia entre cada uno de ellos. Today nos da solamente la fecha y now nos va a dar la fecha y hora de la zona horaria especificada. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la clase date. En la imagen de la derecha podemos aplicar asDate a una fecha y esta se le asignamos un vector llamado Navidad. Al momento de sacar el tipo de clase que es, en la consola podemos ver que nos indica que es una clase tipo date. En este ejemplo crearemos una fecha nueva, sumándole una X cantidad de días a una fecha base. Como pueden observar en la pantalla, el número 10 nos indica la cantidad de días que se le sumarán a esta fecha, coma, procedido de la palabra origin, y
la fecha 2020-07-20 será nuestra fecha base, que es 20 de julio del 2020. Lo que hará RStudio será a 20 de julio del 2020 le sumará esos 10 días, por lo que la salida queda como 30 de julio del 2020. Cuando nosotros trabajamos en R, específicamente fechas, es muy importante que especifiquemos el formato en el que estamos ingresando esa fecha. Es decir, si pueden observar el ejemplo que aparece en el lado izquierdo, al momento de que ingresamos una fecha, en automático R nos marcará un error. ¿Por qué? Porque R no sabe el formato en el que le estamos ingresando. Pueden observar el segundo ejemplo, se pone la misma fecha, una coma y posteriormente pondremos la palabra format. Format nos ayudará a indicar a R el orden y cómo estamos ingresando esta fecha. En este caso, D se refiere al día, al 6, M al mes, en este caso 02, que es febrero, y la Y mayúscula al año y se refiere a un año escrito en 4 cifras. Esta nomenclatura ya la explicó anteriormente mi compañera y es muy importante que la tengan presente. Y es así como R puede asimilar que es una fecha, ya dándole nosotros el formato, y pueden checar en la consola que ya el error ha desaparecido y ya asimiló esta fecha ingresada como una clase tipo date. Aquí hay otros 5 ejemplos donde podemos ver cómo funciona format y cómo reconoce R el formato de la fecha. Podríamos checar el segundo, que dice año nuevo, a la fecha 31 de diciembre de 2020. Y como les había mencionado anteriormente, es importante conservar la estructura. En este caso está separada por espacios y separaremos dicha nomenclatura por espacios. En el último ejemplo, Día del Niño, la fecha está junta, no está separada ni por espacios ni por signos. Entonces, al aplicar format, nosotros no deberemos separar esta nomenclatura. A eso me refiero con que hay que respetar la estructura de las fechas que estamos ingresando. Y bueno, la nomenclatura, como ya lo repetí, se puede ir revisando en las tablas anteriores. Esta conversión opera también sobre vectores, siempre que estén codificados del mismo modo. Es decir, podemos cambiar la clase tipo date de un vector en específico. No es necesario que se le aplique a fecha por fecha. Conversión de variables tipo fecha a variables tipo carácter. Para convertir una variable de tipo fecha, clase date, a una de tipo carácter, se utiliza asCharacter o format, devolviendo la fecha en modo carácter con el formato estándar de R, que es año, mes y día. La diferencia entre asCharacter y format es que en su argumento, en asCharacter, se tiene que escribir format igual y entre comillas ponerse el formato que uno quiere, mientras que en format simplemente se tiene que poner el formato entre comillas. Al tratar de aplicar asCharacter o format a una fecha sin antes haberla definido como asDate, no habrá cambios, ya que es un carácter y es dejarlo igual. En el ejemplo, se aplica asCharacter y format a una serie de números que dan lugar a una fecha, pero sin aplicarle el asDate siguen siendo una serie de números, por lo tanto al correrlo nos da el mismo resultado. Y si se le aplica un formato específico, marcar error, ya que no se pueden aplicar a un carácter, solo una fecha de clase date, por lo que primero se tiene que convertir a la clase de date. En el ejemplo se aplica el formato a la serie de números que significan una fecha y nos marca error, pero si se aplica format as date y la fecha seguido del formato que uno desee, nos da el resultado correcto. Este es un ejemplo de una conversión de una variable tipo date a una variable tipo carácter. Primero se tiene que especificar obviamente que la variable es de tipo date, entonces se le antepone asDate al 25 de diciembre del 2013 y se va a guardar en la variable Navidad. Después se le pide la clase de Navidad y te dice que es de tipo date. Después, esa misma variable de Navidad ahora se le va a anteponer el asCharacter y se va a guardar en la variable fnap1. Se pide la clase de fnap1 y te dice que ahora es de tipo carácter.
Y de igual forma, si se lo antepone a Navidad format y se guarda ahora en la variable fnap2 y se pide su clase, te va a decir que de mismo modo es de tipo carácter. Al almacenar una fecha en formato POSIX, te da valores de fecha y hora y también te permite modificar la zona horaria y te da una aproximación más exacta de la hora. Hay dos clases de POSIX, las cuales se diferencian en cómo se almacenan internamente. Estas son POSIX-CT y POSIX-LT. SysTime regresa la fecha y la hora del ordenador. ISODate se utiliza para convertir los valores de un vector dados en orden de año, mes, día, hora, minutos, segundos, zona horaria a una fecha de tipo POSIX. La zona horaria se puede dejar con la que está ya de default en el ordenador. AsNumeric también funciona con la clase POSIX, ya sea CT o LT, contando de igual manera los segundos transcurridos, pero ahora desde el 1 de enero de 1970. En el ejemplo se tiene una fecha definida con formato POSIX, ya sea con AsPOSIX-CT o AsPOSIX-LT, y se guarda en una variable. De ahí a las variables se les antepone el AsNumeric y te dice el número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970. Conversión de variables tipo POSIX a variables tipo carácter. Para convertir una variable de tipo POSIX a una de tipo carácter se aplica strftime y en su argumento se da la variable a convertir, seguido de format, igual y entre comillas el formato de la fecha que se quiera y la zona horaria que se quiera o la predeterminada de la computadora. En este caso se va a utilizar systime, que ya hemos dicho que te devuelve la hora y la fecha de ese momento de la computadora, seguido de AsPOSIX-CT o AsPOSIX-LT para definir la variable como POSIX, y eso se guarda en la variable X. Ahora se pide la clase de X y te devuelve ya sea POSIX-CT o POSIX-LT seguido de POSIX-T. Ahora se le aplica strftime seguido de la variable y el formato que uno desee, y eso se guarda en la variable X. Se pide la clase de X y ahora te devuelve que es de tipo carácter. Tú pides X y te devuelve la fecha con el formato que tú especificaste anteriormente en strftime. Conversión de variables tipo carácter a variables tipo POSIX. Para convertir una variable de tipo carácter a una de tipo POSIX se utiliza strptime, pero esa variable la convierte a una de tipo POSIX-LT nada más, en la cual en su argumento se pone la variable a convertir, el formato entre comillas, seguido de la zona horaria si se quiere poner una específica o se deja la determinada por la computadora. En el ejemplo se tiene una fecha entre comillas guardada en una variable X. Se pone la clase de X y te arroja que es de tipo carácter. Ahora se le antepone strptime seguido de la variable y el formato que uno desee guardado en esa misma variable, que en este caso es X. Se pide la clase de X y te arroja que es de tipo POSIX-LT seguido de POSIX-T. Ahora se pide X y te da la fecha en formato POSIX-LT seguido de la zona horaria, que pues es la especificada por la computadora porque no se especificó ninguna. POSIX-CT es una de las clases de POSIX. CT es por Calendar Time, que significa tiempo en el calendario. Antes de manipular las fechas se debe de convertir a tipo POSIX-CT con AsPOSIX-CT, seguido de los datos. POSIX-CT te da el número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 y es la más recomendada para data frames. Conversión de variables tipo carácter en fecha-hora, clase POSIX-CT. Esta conversión se realiza mediante la función AsPOSIX-CT. Se puede especificar solo una fecha o una fecha y hora. Si quisiéramos especificar una fecha y hora correspondiente a otro uso horario, deberíamos especificarlo mediante la opción TZ. SysTimeZone regresa a la zona horaria del ordenador. Su argumento es as.POSIXCT seguido de la variable, y si se quiere poner otra zona horaria diferente a la del ordenador, se tiene que poner TZ igual, entre comillas, la clave de la zona horaria. Esto es un ejemplo de lo que mi compañera acaba de explicar. Como ella lo mencionó, la clase POSIX-CT maneja fechas, como se puede observar en el primer ejemplo, y también se puede manejar fecha y hora, como se observa en el segundo ejemplo. Asimismo, también mencionó una conversión entre una cadena de carácter a la clase POSIX-CT,
que es lo que podemos observar en el ejemplo número 3 con la ayuda de as.posixct. La otra clase de POSIX es POSIX-LT, la cual LT es por Local Time, que significa tiempo local, y para poder modificar la fecha y hora se tiene que convertir a POSIX-LT. POSIX-LT trae una lista de vectores representado por sec, el número de segundos de 0 a 59, min, el número de minutos de 0 a 59, hour de 0 a 23 horas, mday de 1 a 31 días del mes, mon de 0 a 11 el número de meses desde el primer mes del año, siendo enero el número 0, febrero el número 1 y así sucesivamente, year el número de años transcurridos desde 1900, wday de 0 a 6 los días de la semana empezando en domingo, siendo domingo el número 0, lunes el número 1 y así sucesivamente, Y-Day de 0 a 365 los días del año, y SDST, Daylight Saving Time, horario de verano, positivo si es DST, 0 si no y negativo si no se sabe. Zone es opcional y es la zona horaria de la fecha. GMT off es opcional y es el desplazamiento en segundos desde GMT, positivo si están al este del meridiano, 0 o NA si es desconocido. POSIX-LT te permite una extracción más fácil de los elementos que componen la fecha. Conversión de variables tipo carácter en fecha hora, clase POSIX-LT. Esta conversión se realiza mediante la función asPOSIX-LT. Se puede especificar solo una fecha o una fecha y una hora. Su argumento es asPOSIX-LT seguido de la variable, y si se quiere cambiar la zona horaria diferente a la que se tiene especificada en la computadora, se pone TZ igual y entre comillas la zona horaria que uno desea. En este ejemplo podemos observar el tipo de clase que nos arroja RStudio al aplicar as.POSIX-LT a una fecha y una hora específico. Esto está asignado a un vector. Al aplicar class a ese vector podemos ver que efectivamente el tipo de clase es POSIX-LT. También podemos aplicar el comando onClass a este vector y nos desplegará la lista de componentes que están almacenados en este tipo de variable. Como se puede observar en la pantalla, está la variable segundo, hora, entre otras. Al RStudio arrojarnos una lista, es muy fácil que nosotros podamos extraer algún elemento que queramos o con el que queramos trabajar. Para que nosotros extraigamos dichos elementos, únicamente debemos poner el nombre del vector procedido de un signo de pesos y la abreviatura del elemento que queremos extraer. En este ejemplo podemos ver que nuestro vector se llama FH3 y para extraer segundos es FH3, signo de pesos y posteriormente la palabra sec. A continuación veremos un ejemplo de la función class. Bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos visto a lo largo de esta exposición, recordemos que R dispone de dos clases, la clase date y la clase POSIX. La diferencia entre estas es que la clase date solo almacena fechas y la clase POSIX almacena la fecha, hora y hasta uso horario. Pero dentro de esta última clase existen otras dos clases y sabemos hasta este momento que la diferencia entre ellas es la manera en que almacenan sus datos. Sabemos que POSIX-CT las almacena internamente y POSIX-LT las descompone en una lista de elementos, ¿no? Entonces, veamos los ejemplos que se nos presentan a continuación. Tenemos una función llamada San Valentín. Esto se le asigna a un as.date. Dentro del paréntesis, en el primer argumento, tenemos 20 febrero, 20 feb abreviado, 14 entre comillas, y en el segundo argumento le damos formato dependiendo de los datos que tenemos en el primero. Entonces queremos saber la clase. ¿Qué tipo de clase es San Valentín? Y obviamente nos va a arrojar que es de clase date. Ahora veamos un ejemplo con la segunda clase que manejamos en R. Tenemos que a nuestra variable le damos el nombre de FH3, lo asignamos con un as.posits
el argumento se abre e ingresamos la fecha, como normalmente ingresamos, empezando por el año 2013-03-10, espacio 08 2.3207, y se cierra. Ponemos class, abrimos paréntesis, escribimos FH3 y nos va a arrojar que esta fecha que nosotros hemos escrito es de clase POSIX. Todo esto es muy obvio, ya que pues nosotros mismos escribimos las fechas, ¿no? Pero abajo en el tercer ejemplo tenemos una variable de nombre b minúscula. La asignamos a sys.time, que más adelante veremos un ejemplo, pero como ustedes saben, esta función nos da los datos que tiene en el sistema de la computadora. Entonces, ponemos class, adentro la variable que es b, y nuevamente nos da qué tipo de clase sería esta fecha, que es clase POSIX. Ahora les voy a presentar un ejemplo de onClass. ¿Qué es lo que hace onClass? Con esta función podemos evitar el despacho de la clase en el operador de asignación. ¿Qué quiere decir esto? Esta función lo que va a hacer es quitar el atributo de la clase y nos devuelve una copia de su argumento. Para que quede un poco más claro, vamos a pasar al ejemplo. Y ahorita les explico qué es lo que sucede cuando utilizamos esta función. Nuevamente tenemos la función que habíamos ocupado en el ejemplo anterior de class. Tenemos la variable de fh3. Y nosotros sabíamos que esta clase era del estilo del atributo POSIX. Ahora les voy a presentar un ejemplo de weekdays, months, quarters and Julian time. Bueno, acá es más que nada vamos a explicar ya dentro del ejemplo, no hay como una teoría como tal, entonces lo vamos a ver dentro del ejemplo. Voy a ir especificando qué hace cada una de estas funciones. Entonces, en un primer lugar tenemos una variable que se llama cumpleaños. Esto está asignado con un vector de 4 elementos. Podemos notar que cada uno de los elementos está nombrado de diferente manera. El primero se llama 2K, el segundo Fisher, el tercero Kramer, el cuarto Kendall. Y cada uno de estos vectores es una fecha de clase dates. Y pues ya, creo que está muy claro lo que es la variable cumpleaños, ¿no? Entonces empezamos con la primera función, que es weekdays, y la sintaxis es muy sencilla. Ponemos weekdays y en su argumento vamos a poner la variable cumpleaños. Al ingresar esto nos va a salir en la parte de arriba, en la primera fila, podemos notar que pues es el nombre de cada una de estas fechas. Y lo que va a hacer esta función es que nos va a dar el día de la semana en el que es esa fecha. Ejemplo, tenemos que 2K fue miércoles, Fisher lunes, Kramer lunes, Kendall viernes, ¿no? Pasando al siguiente, months, nos va a decir en qué mes está esa fecha, ¿no? Creo que es un poco notorio arriba, pero creo que esto nos serviría más si queremos capturar datos o algo así por el estilo. Entonces tenemos que 2K se da en el mes de junio, Fisher en el mes de febrero, Kramer en el mes de septiembre, Kendall en el mes de septiembre. Y efectivamente, si corroboramos con las fechas que están en nuestro vector, podemos ver que efectivamente coinciden. Para quarters se divide en trimestres, en los trimestres que tiene el año. Sabemos que el año tiene 4 trimestres. El primer trimestre sabemos que va a ser enero, febrero y marzo. El segundo, abril, mayo, junio. El tercero, julio, agosto, septiembre. Y el último, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, al ingresar quarters y poner el argumento de nuestra variable cumpleaños, nos va a salir una Q junto con el número de a qué trimestre pertenece. Ejemplo, Tuki
que fue en el mes de junio, tenemos que está en el segundo cuarto. Fisher está dentro del primer trimestre. Kramer dentro del tercero y Kendall igual dentro del tercero. Lo podemos corroborar con lo que les he dicho anteriormente para que no queden dudas. Y ya, al final tenemos la función de Julian Time. La sintaxis es idéntica a las anteriores. Ponemos Julian y dentro del argumento ponemos nuestra variable. ¿Pero qué va a hacer esta función? Esta función nos va a dar el número de días que hay entre la fecha que nosotros estamos ingresando y la fecha estándar, desde la que R empieza a contar los días, que es el 1 de enero de 1970. Entonces ahí nos sale la diferencia de días que hay entre el 1 de enero de 1970 y la fecha que nosotros hemos ingresado en cada una de estos datos, ¿no? En cada uno de estos 4 datos que tenemos dentro de nuestro vector. Seguimos y es momento que les muestre estos ejemplos de estas 3 funciones que tenemos en esta diapositiva, que es sys.time, sys.day and sys.timesome. ¿No? Lo que tienen en común estas 3 funciones es que siempre nos van a devolver datos del dispositivo en el cual nosotros estemos manejándolo, ¿no? Entonces, para que quede un poco más claro, voy a proceder a darles los ejemplos y ahí les explicaré cada una de las cosas de su respectiva teoría, ¿no? El primer ejemplo es sys.date. Al ingresar esta función, lo que hace es que nos va a dar un valor absoluto de la fecha y hora, ¿no? Y esto tiene que coincidir con la que estamos utilizando en nuestra computadora. Entonces, al ingresarla, ustedes notan que nos regresa la fecha del 4 de abril del año 2020. Y si checamos en la parte superior derecha de nuestra pantalla, en el escritorio justamente está esa fecha. Pero ustedes notarán que acá no nos da ninguna de las horas. Y en nuestra computadora la hora era las 12:45 am. Esto es porque recuerden que el valor absoluto de las horas en R son las 0 horas con 0 minutos y 0 segundos. Entonces, por lo tanto, nos está dando, está implícita la hora dentro de estos datos y por lo tanto no aparece y no coincide con la que tenemos en el escritorio. Bueno, ahora pasando con sys.time, lo que va a hacer esta función es que nos va a devolver el día actual, la fecha actual y la zona horaria actual. Igual, podemos ir a corroborar que esta nos arroja un resultado igual del 4 de abril del año 2020, que ya vimos que sí coincide con nuestra captura de pantalla. Y además nos da la hora, que son las 0 horas con 42 minutos 19 segundos, que no va a coincidir en este momento por el tiempo que se tardó en tomar la captura de pantalla, ¿no? Pero pues es un dato muy preciso y además nos da la zona horaria actual, que en ese momento es la CST. Ahora, pasamos con el último ejemplo, que es la última función, que es sys.timesome. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función únicamente nos va a dar la zona horaria actual. Y pues es muy lógico, nos sale que la zona horaria actual es América, Mexico City, que es pues la hora que tenemos acá en la mayoría del territorio mexicano. Format no solo nos ayuda a que RStudio sepa el tipo de formato en el que estamos ingresando una fecha, también nos ayudará al aplicarlo a un vector poder extraer algún elemento de esta fecha. ¿Cómo se hará esto? Se colocará la palabra format, se abrirá paréntesis, enseguida pondremos el vector seguido de una coma, entre paréntesis pondremos el signo de porcentaje y la nomenclatura del elemento que se requiere. En este caso es la misma nomenclatura que se ha venido manejando y que pueden revisar en la tabla anterior. Retomando un poco los ejemplos anteriores, cuando nosotros creábamos una variable de clase date, no importaba el formato en el que se ingresara esta fecha, siempre y cuando nosotros especificáramos dicho formato.
y siempre R por default nos arrojaba una fecha en orden año, mes y día. Ahora aprenderemos a cambiar este formato al orden que ustedes deseen según sea lo que requieran trabajar, ¿no? Ahora bien, tenemos en la pantalla el ejemplo y tenemos exactamente la línea de comando que es format, sobre paréntesis, as date, entre paréntesis, la fecha que se quiere modificar, o en este caso podría ser un vector también, o se podría aplicar directamente a un vector que ya fuera de clase date. Y una coma, y bueno, esta parte es muy importante porque entrecomillado va la nomenclatura que ya vimos anteriormente. Conforme ustedes pongan la nomenclatura es como tendrán la salida de esta fecha. Es decir, en el primer ejemplo, si la fecha la ponen separada entre diagonales, como pueden ver la salida, efectivamente el formato se cambiará y se separará por dichas diagonales. En el segundo ejemplo únicamente separamos esa fecha por espacios y bueno, ponemos la nomenclatura que es B mayúscula, que se refiere al nombre del mes completo, la D de día y la Y de el año en 4 dígitos, y efectivamente pueden corroborar la salida, que es diciembre 25 2020. Y bueno, en el último ejemplo podemos ver que en este caso ocupamos guiones medios y la salida pues lo respeta, 25 diciembre 20 y todo separado por guiones medios. Por eso es importante que siempre tengan presente las nomenclaturas para que ustedes puedan cambiar los formatos de sus fechas sin ningún problema. Vamos a ver la función de strip time dentro de este tema de dates and times. Y vamos a empezar viendo qué es lo que hace esta función. Bueno, para que nosotros utilicemos esta función, no vamos a necesitar especificar todo de la fecha, ¿no? Si a nosotros nos llega a faltar un dato, ya sea una hora, un minuto o un segundo, estos por default van a ser 0, ¿no? Pero igual si nos falta especificar el año, mes o día, los va a tomar la fecha actual que tengamos en ese momento. Entonces, acá vamos a ver unos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos una variable llamada x y esta variable tiene un vector de 4 elementos. De ahí vamos a tener una variable z asignada a strip time con 2 argumentos y su primer argumento va a ser nuestro vector x y en el segundo argumento nos está dando el formato de cómo queremos que nos aparezcan en qué formato queremos que nos aparezca la fecha. Entonces al ingresar z nos va a salir las fechas y como dijimos que por default nos iba a dar pues minutos, segundos y horas en 0, no las menciona acá. De ahí pasamos al segundo ejemplo donde tenemos la variable cumpleaños y acá automáticamente ponemos strip time, ponemos una fecha, el 20 de julio del año 2020, especificamos la hora, las 7 con 51 minutos, ponemos el formato de fecha y de hora, ingresamos cumpleaños y nos sale lo mismo que ya habíamos puesto arriba, la fecha y la hora, como las guardaría R. De ahí abajo tenemos 2 variables, una dates, otra times. Cada una de ellas son 2 vectores de 5 elementos cada una. Y abajo tenemos una tercera variable que va a ser x. Y a x le estamos indicando que pegue dates and times. Entonces, al poner strip time con nuestro argumento x y especificando el formato en el que queremos hacer, lo que nos va a hacer strip time más paste que tenemos implícita en la variable x va a ser que nos va a unir la primera fecha con la primera hora
y así sucesivamente. Entonces, la función de striptime prácticamente es que nos ayuda a guardar fechas aunque nosotros no tengamos específicas varias variables. Esto sí tenemos que tener muy en claro que el formato obviamente lo tenemos que seguir especificando, si no, no va a funcionar. Bueno, ahora vamos a ver las operaciones que podemos hacer cuando nuestros datos son de clase date. Creo que esta clase nos deja hacer una gran manipulación de operaciones. Entonces, pues vamos a empezar con diferencia de fechas. Hay dos maneras de sacar una diferencia de fechas. Está la más sencilla, que es definir nuestras dos variables de fecha, las cuales queremos restar, y solamente restar las fechas de la manera que queremos. En este caso yo resté A menos B y por default nos va a dar la diferencia en días. Esta sería la manera más fácil, pero pues no siempre queremos la diferencia en días, a veces la queremos en semanas u horas o segundos. Entonces para esto vamos a tener difftime, y difftime, como ustedes pueden notar su sintaxis, va a tener tres argumentos, que va a ser la fecha 1, la fecha 2 y las unidades. Entonces, en units, igual, abrimos comillas, pueden ir cuatro variables, ¿no? Que pueden ser sex, que sería segundo, min, que sería minutos, hours, que serían horas, y weeks, que serían semanas. Entonces, acá pueden ver cuatro diferentes ejemplos con distintas unidades de tiempo. Y cada uno nos va a dar la diferencia en segundos, minutos, horas y semanas según la unidad que nosotros hayamos utilizado. Continúo exponiéndoles la suma o diferencia de un entero y una fecha. En el ejemplo anterior era una diferencia entre los días que había entre una fecha y otra. Pero en este caso vamos a hacer la diferencia o suma entre una fecha y un número entero. Este número entero que nosotros usemos va a hacer referencia a los días que queremos aumentar o quitar de esta fecha. Entonces, siguiendo las variables del ejemplo anterior, tenemos que B era una fecha del 21 de abril del año 2000, ¿no? Y al sumarle 10 unidades a esta fecha B, vamos a obtener que se le han sumado 10 días y obtenemos que esta nueva fecha es del 1 de mayo del año 2000. Como pueden notar, el incremento ha sido en días. Ahora, vamos con un ejemplo de una diferencia entre un entero y una fecha. Tenemos nuestra variable A, que es el 12 de octubre del 2020. Entonces, a esta variable le hemos restado 366 días para que nos quede la misma fecha, pero del año anterior, que sería 2019. ¿No? Ponemos 366 ya que el año fue bisiesto y efectivamente nos queda el 12 de octubre del año 2019. Ahora llegamos con una función que nos va a ayudar a calcular la diferencia entre las fechas sucesivas de un vector. Entonces, en el ejemplo podemos ver que tenemos tres variables definidas. A y B ya estaban definidas en los ejemplos anteriores y definimos otra variable llamada C, que es del 1 de julio de 1999. De ahí nosotros vamos a crear nuestro vector porque la función funciona con fechas que están en un vector, ¿no? Entonces, creamos nuestro vector llamado D, que consta de tres elementos, A, B y C. Entonces, leyendo lo que va a ser nuestra función, es que esta nos va a dar la diferencia que va a haber entre A y B y entre B y C. Entonces, al usarla, nos tendría que dar dos datos y estos datos va a ser la diferencia de días que hay entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aplicamos diff con nuestro vector D y efectivamente nos da el tiempo de diferencia en la unidad de días que hay entre A y B y BC respectivamente. Vamos a usar con
elementos de clase date, que son las sucesiones de fecha. Lo que nos va a hacer esta función que ya hemos visto anteriormente en clases, más que nada es crear unas secuencias, pero secuencias de fechas, ¿no? Entonces, les puse 2 ejemplos. Esta función la puedes usar especificando cada qué tiempo quieres que sean los intervalos entre un dato y otro, o simplemente de qué longitud quieres que sea tu vector. En el primer ejemplo que les he puesto acá, tenemos la función sec, y dentro de ella tenemos 3 argumentos. Los primeros 2 son variables que ya hemos definido en el ejemplo anterior, que es la variable c y la variable d. Y de ahí en el tercer argumento vamos a poner by igual, y entre comillas vamos a poner la unidad que nosotros deseemos utilizar. En esta ocasión elegí Wix, y esta secuencia nos va a dar la secuencia de cada una de las semanas que hay entre el 1 de julio del año 1999 y el 20 de abril del año 2000. Entonces podemos ver que nos arroja un vector de 43 datos, que son todas las semanas que hay entre esas fechas. Pasando al segundo ejemplo, acá ya no especificamos en qué unidades lo queremos. Acá más que nada especificamos la longitud del vector. Lo volvemos a hacer con las mismas variables, con c y b, dentro de nuestra función sec. Y en el tercer argumento vamos a cambiar nuestro by por length, que es una función que igual ya hemos visto anteriormente, que es para dar la longitud de algún dato, ¿no? En este caso pusimos que queremos que nuestro vector sea de una longitud 10, y ahí tenemos las 10 fechas que están entre el 1 de julio del año 1999 y entre el 21 de abril del año 2000. Bueno, ahora les voy a hablar de las operaciones con POSIX City. Acá vamos a hablar operaciones con fecha y hora. Les tengo 3 líneas y a cada una le he puesto un ejemplo para que esto vaya quedando un poco más claro. Empezamos con la primera línea, que es: dado que esta clase almacena la fecha hora en segundos, las operaciones con objetos de esta clase se realizan en segundos. El ejemplo para esta línea es la fotografía que está en la parte inferior derecha, donde denominamos a una variable t como as.posixcity. Ponemos nuestra fecha, que es el 1 de octubre del año 1975. Ponemos el respectivo formato y nos da nuestra fecha, ¿no? Por default, esta fecha va a estar, su hora va a ser la 0,0,0, todo 0 en las horas, ¿no? 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, ¿no? Entonces, lo que vamos acá va a ser sumarle, pero tenemos que recordar que a diferencia de los valores con clase date, que se sumaban en días, acá nuestra suma va a ser en segundos. Entonces, por lo tanto, al sumarle 40 a nuestra variable t, nos va a salir exactamente la misma fecha, o sea, el mismo día, excepto que nos va a salir a las 00 con 40 segundos de ese mismo día, ¿no? Porque le hemos sumado 40. Ahora veamos el ejemplo de abajo. A nuestra variable t le hemos restado 60 segundos y acá sí nos cambia todo, porque sabíamos que al principio nuestra variable estaba definida a las 0 horas con 0 minutos y 0 segundos. Entonces, al restarle 60 segundos, nos vamos al día anterior, que sería el 30 de septiembre del año 1975, a las 23 horas con 59 minutos y 0 segundos, ¿no? El uso horario sigue siendo el mismo, CST, y pues ahí no va a haber cambios, evidentemente. Entonces, tienen que tener bien presente qué clase es cada fecha u hora que ustedes quieran manipular. Ahora, leyendo la segunda línea, igual podemos usar difftime, que fue una función que vimos al principio de las operaciones de clase date, y también en este caso podemos especificar unidades. El ejemplo de esta línea se encuentra en la parte inferior izquierda. Defino dos variables
S, que va a ser el 17 de marzo de 1982, y T, que va a ser el 1 de octubre del año 1975. Usamos diff time de la misma manera, dos argumentos, la fecha inicial y la fecha que queremos restarle. La diferencia igual acá nos va a dar en días, ¿no? Entonces, pues hay que tener un poco de cuidado en qué nos va a dar. Lo bueno es que esté especificado, pero ahí no hay ningún problema. Y también, como en el ejemplo de operaciones con date, podemos especificar qué unidad queremos utilizar. En este caso les he puesto igual diff time con sus dos argumentos S y T, pero las unidades las he especificado en horas. Ponemos hours y la diferencia efectivamente nos las da en las horas que hay entre estas dos fechas, ¿no? Y para terminar estos puntos, nos dice que al calcular la diferencia entre 2 horas se tiene en cuenta el efecto de cambio de horario de verano respecto al de invierno, ¿no? Entonces acá tenemos dos fechas de tipo POSIX City. La primera va a ser el 10 de marzo del 2013 y el anterior va a ser el 9 de marzo del 2013, ambas el mismo año, ambas el mismo mes, horas diferentes. Como sabemos, el horario de verano o de invierno siempre cambia en madrugada. Entonces, si ustedes cuentan específicamente las horas que hay de diferencia entre ellas, sería 9 horas. Y acá tenemos la diferencia de 8 horas, porque en sí son las horas que se han cambiado, ¿no? No toma en cuenta ni el atraso ni el adelanto que el reloj haya tenido. Para cerrar, les hablaré de las operaciones con POSIX LT, que son muy similares a las operaciones que se pueden realizar en POSIX City, ¿no? Operaciones de fechas y horas, igual de la misma manera. Sabemos que esta clase almacena sus datos en segundos. Entonces las operaciones que nosotros realicemos con estas, ya sea suma o diferencia, pues se van a realizar en segundos, obviamente. Entonces tenemos nuestro único ejemplo de una variable S especificada con as.posixLT del 17 de marzo de 1982. Ponemos el respectivo formato y a esa variable le vamos a aumentar 60. Y como sabemos que por default S está a las 0 horas con 0 minutos y 0 segundos, al aumentarle 60, le vamos a aumentar 60 segundos, que como resultado nos daría el 17 de marzo de 1982 a las 0 horas con 1 minuto y 0 segundos, y el uso horario de la misma manera sigue siendo el mismo.